imaginarán, tengo una crisis interna por poder seleccionar cómo cerrar, dado que hay una cantidad enorme de temas. Hay uno en particular que eh, se llama el ciclo del aprendizaje. Es una teoría cristiana del aprendizaje. ¿Qué es aprender? Desde el punto de vista de la escritura, aprender es cambiar. Lo que el mundo llama aprender se lo mide generalmente por recordar. Cuando uno recuerda, digamos, una fecha, dicen, ay, te la aprendiste. Cuando uno identifica algo, ejemplo, en las preguntas de selección múltiple, seleccione la mejor opción que responde a la pregunta tal, entonces uno está identificando y la gente dice, ay, te lo aprendiste, porque contestaste bien. También en las preguntas de desarrollo, cuando podemos explicar un concepto, dice, ah, te lo aprendiste, ¿ok? Pero en la escritura, si bien esto es parte del aprendizaje, no es el aprendizaje con artículo definido. Es el aprendizaje es cambiar y cambiar a la manera de Dios. Entonces, podemos llamar aprendizaje ciertamente a todo eso de memorizar, recordar, identificar, analizar, todo eso es parte del aprendizaje, pero en términos del aprendizaje cristiano, la meta es el cambio, la transformación. Por supuesto, esto sucederá a medida que pasa el tiempo, no podemos esperarlo de un niño pequeño, pero a medida que pasa el tiempo debiera haber una evidencia de que estamos aprendiendo a la manera de Dios. Por eso puede ser que premiemos lo que sea la memorización, la identificación, el recordar, el poder explicar un concepto, pero detrás de lo que vamos es el cambio. Y para eso es algo que no vamos a ver hoy, pero voy a procurar, por lo menos en la recta final, incluir un poquito ese, ese tema. Vamos a ir al capítulo 4, como les dije, del manual de referencias. Aquí lo tengo, capítulo 4. Les acabo de enviar un documento. Ese documento lo usamos internamente en la escuela y el colegio, se llama Desarrollo del Currículo. Y en las últimas dos páginas pueden ver dos listas de fase uno y fase 2 y pueden ver que hay un tema a la izquierda y bueno, yo creo que voy a ver más bien si puedo mostrarlo por aquí. Yo creo que sí, pero luego, tal vez después. En esas dos páginas pueden ver una lista de temas y cuando los vamos viendo con cada docente, eh, ponemos la fecha y yo firmo y ellos firman. Eso significa que a partir de ese momento ya ellos han sido informados sobre ese tema y a partir de ese momento también la dirección empieza a darle seguimiento para la aplicación. Por supuesto, al principio no será posible hacer una aplicación totalmente madura, pero la persona ya no está en ignorancia de lo que queremos decir cuando hablamos de IRRA, el diccionario Webster, eh, la enciclopedia de verdades, etcétera. Y a medida que va conociendo, entonces va marcando cuántas herramientas va comprendiendo y entonces la dirección en las visitas al aula va verificando cómo va ese docente asimilando estos conceptos. Se los comparto para que vean la gran cantidad de temas pendientes que hay por ahí. He hecho una selección bastante apretadita para que ustedes puedan tener un fundamento lo más
completo posible. En el capítulo 4 del manual, que se titula La fuente del contenido académico, tenemos una cita de Colosenses 2, 2 y 3. ¿Cuál es el propósito del aprendizaje desde una perspectiva cristiana? Dice que es a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, cualquier labor académica, ya sea el estudio no solamente de la primaria, la secundaria, incluso la universidad, nos estamos adentrando en un mundo donde el Señor Jesucristo es el cofre, donde están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los hombres nos van a dar información y datos, pero la sabiduría y el conocimiento que transforma se hallan en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos acercamos a ese conocimiento académico? Esa es la finalidad de este capítulo 4. Para eso tenemos una presentación aquí en forma de declaraciones numeradas. Veamos algunas de ellas. La número uno, la fuente de todo conocimiento es la palabra de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. Por esta razón, la Biblia es el principal libro de texto en la escuela cristiana. Ciertamente la Biblia no tiene una página sobre química o una sobre biología, pero los misterios que se esconden en Cristo o que se hallan en Cristo, las asignaturas debieran apuntar en esa dirección. De modo que la Biblia entonces es nuestro principal libro de texto, porque queremos conocer al autor, no solo de ese libro, sino de la totalidad de la creación. Número dos, cuando el hombre camina de acuerdo con el diseño de Dios para su vida, está en toda la capacidad de conocer, entender y utilizar todo lo creado para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Esta es la motivación del aprendizaje del joven cristiano. Le fascina venir al ejercicio académico, no porque en sí mismo sea la fuente de satisfacción, porque caminando con el Señor, recibe de Dios la capacidad para conocer, entender y utilizar todo lo creado. Recuerdan que mencioné las dos actitudes que deben suceder en el corazón de alguien que aprende desde una perspectiva cristiana: el asombro y la alabanza. Y gratitud, alabanza y gratitud, asombro. ¡Wow! ¡Qué, qué perfección de Dios! ¡Qué sabiduría de Dios! Tres, en las Sagradas Escrituras se encuentran las semillas, siembra y cosecha, de todo conocimiento, y su desarrollo se encuentra en la historia. Otra vez, me encuentro aprendiendo en un momento en el que el desarrollo del conocimiento ha sido fabuloso. Por supuesto que era una bendición aprender hace 50 años, pero no se compara con lo que tenemos hoy. Tenemos un telescopio allá a más de 1 millón de kilómetros apuntando hacia las estrellas que nunca antes habíamos visto. Ya tenemos fotografías de moléculas. Imagínense a Galileo Galilei, hubiera estado fascinado a sumarse a esas herramientas. Así que crece todavía más tanto el asombro como la gratitud y la alabanza. Cuatro, lo importante en el desarrollo del currículo cristiano es que cada maestro al enseñar lleve un registro de ejemplos, ejercicios, ilustraciones y nuevos datos que vayan enriqueciendo el contenido de la materia. De modo entonces que no simplemente pasemos datos de hace 20 años o de hace 15 años, ni siquiera de hace 5 años. Cinco,
La historia es la historia de la mano de Dios en su relación con el corazón y la voluntad del hombre. En una escuela secular, la historia de Costa Rica, por ejemplo, Dios no está presente. El profesor no sabe cómo hacer visible la mano de Dios en esa historia. No conoce. Lo más que puede hacer es ser un hombre piadoso, tal vez. Pero la idea no es encontrarme simplemente con un hombre piadoso en el aula, es encontrarme a Dios en el desarrollo de la historia y asombrarme por cómo el Señor le ha dado a esta nación un carácter que la distingue, principio de individualidad, de otras naciones y para un propósito centrado en Cristo. Y bueno, el tema que nos va a ocupar hoy es la matemática. La matemática es el lenguaje utilizado para describir las leyes físicas y espirituales que Dios usa para gobernar la creación. Cuando usted dice 2 más 3 es 5, está diciendo algo que Dios también dice. A ver si me explico. Usted tiene en la mesa un par de jocotes y dice, bueno, aquí hay 2 jocotes y aquí hay otros 3, ahora tengo 5 jocotes. Cuando usted dice eso, Dios no dice ahí en los cielos, ay, estás equivocado, ahí no hay 5 jocotes, son 18, pero tú con tu matemática inútil, eh, estás haciendo una descripción equivocada de lo que ahí hay. No, esta es una de las maravillas de las matemáticas, que cuando el hombre dice 2 más 3 es 5, está diciendo algo que Dios también dice con respecto a ese fenómeno de 2 más 3. Eso hace a la matemática muy especial, porque los hombres pueden decir, por ejemplo, que la motivación de la independencia de Costa Rica fue X, Y, Z, y puede estar equivocado. Pero cuando se trata de las matemáticas, Dios dice, exactamente así es. Me puedo equivocar en biología al interpretar el origen de los fenómenos que estamos estudiando, como sucede hoy frecuentemente, ¿no? En el aula dicen esto bien es producto de la evolución y Dios dice, oh, yo lo creé, ¿cómo se te ocurre? Pero las matemáticas es muy especial y eso ya de por sí debiera ser motivo de asombro. 7. Las partes básicas o los primeros rudimentos de la matemática son los números, las operaciones y las medidas. Y cada una de esas 3 cosas se halla ampliamente explicada en las escrituras. Y luego, número 8, el propósito de la matemática tiene 2 aspectos. Uno es en la relación de Dios con el hombre y el otro en la relación del hombre con el hombre. Con el hombre utiliza la matemática pura, seguido por medio del lenguaje numérico, describe sus operaciones y la medida de madurez que desea para el hombre. Se habla de que comprendamos la altura, la anchura y la longitud del amor de Dios. En la relación hombre-hombre se aplica una matemática práctica que trata con los problemas científicos y las consideraciones físicas. Le voy a encargar que mañana anote por ahí cada vez que use un valor numérico, ¿sí? Cada vez que use un valor numérico, eh, cualquiera que este sea, a lo largo de todo el día, va a haber la enorme cantidad de veces en que hacemos alusión a lo numérico, a las medidas. Ok, vamos a ir directo al capítulo 4 y vamos a ver los pasos rapiditos para la formación de un currículum o de una lección, si ustedes quieren. Los autores de este manual usaron las matemáticas como modelo. Entonces, dicen que el primer paso es definir el vocabulario de esa asignatura siguiendo el diccionario Webster de 1828.
Y como aquí van a usar la matemática, entonces esta es la definición de Webster. Matemática, palabra griega, mateteuo, que significa aprender, discípulo, ¿sí? En el Nuevo Testamento, cada vez que vemos la palabra discípulo, el término es mateteuo. Entonces, matemáticas es la rama por excelencia para el aprendizaje. ¿Cuántas cosas suceden cuando alguien estudia matemáticas? Los jovencitos inexpertos siempre preguntan, ¿de qué me va a servir eso? ¿No? Por ejemplo, cuando uno está viendo álgebra, ¿de qué me va a servir eso? Y no se pone a pensar en la cantidad de cosas que están sucediendo cuando está haciendo matemáticas. Está razonando, está comparando, está pensando en alternativas, está interpretando símbolos, está interpretando relaciones numéricas, espaciales, está pensando en aplicaciones de los resultados que son fruto de los ejercicios y además de eso, está simplemente entrenando sus neuronitas para hacer sinapsis y prepararse para ideas más complejas, no solo más complejas matemáticamente. Así que las matemáticas, bien puesto el nombre, mateteuo, el mismo del discípulo. Los números son excelentes discípulos. Sigue diciendo el Webster que esa ciencia se divide en pura o especulativa y mixta. La matemática pura considera la cantidad en forma abstracta, sin relación con la materia, mientras que la matemática mixta tiene que ver con la magnitud que subsiste en cuerpos materiales y consecuentemente tiene que ver con consideraciones físicas. Lo que dije hace rato, 2 más 3 igual 5. Eso es matemática pura, porque 2 más 3 sin ponerle ningún tipo de nombre, ¿sí? Eh, Después dije 2 jocotes más 3 jocotes. No es que cuando digo 2 manzanas y 3 manzanas ya cambia la cosa. Lo puro es simplemente el número. Lo mixto es cuando ya vemos la magnitud que subsiste en esos cuerpos materiales. Así que ya hablamos de 2 jocotes más 3 jocotes, un perling más 5 perlings, 1 kilómetro más 3 kilómetros más. Entonces, el primer paso, definir el vocabulario. Los hermanos del manual, observen ustedes, nos regalan una gran cantidad de términos: ciencia, cantidad, magnitud, número, medida, puro, especulativo, abstracto. Todo esto tomado del Webster, porque es el vocabulario que el profesor de matemáticas posiblemente use en sus lecciones. Conocimiento, verdad, hecho, qué es una propiedad, aumentar, disminuir, dimensiones, partes, ancho, grosor, etcétera, etcétera. Observen. Eso es para dar una idea de que el profesor, el padre, se hace la pregunta, ¿cuál es el vocabulario que voy a usar para describir esta lección? Primer paso. Vamos al segundo. Ya se tomaron el tiempo para darnos bastantes términos. Segundo paso. Vamos ahora a buscar ese vocabulario en las escrituras, ¿sí? Y aquí igual, por ejemplo, la palabra ciencia la encontramos en Primera de Timoteo 6:20, nada más que ahí se advierte sobre la falsamente. O sea que hay una ciencia verdadera, pero hay otra que es falsamente llamada ciencia. Sobre el número, ahí están los textos. Sobre medida, ahí están los textos. Sobre lo que es aumentar, incrementar, largo, ancho, profundidad, grosor y altura. Estoy familiarizándome aquí con el vocabulario que el Espíritu de Dios, el vocabulario matemático, que el Espíritu de Dios
hizo que los autores registraran para describir el tabernáculo, la historia, para describir qué tanto había caminado alguien, para describir el número de los censados en un censo, para describir el número de los que regresaron del exilio, para describir las puertas de la Nueva Jerusalén, etcétera. Es Dios describiendo su maravilla, pero usando lenguaje matemático. Ok, ahí hay bastante. Y si se auxilian con la Enciclopedia de Verdades Bíblicas, pues no habrá eh, escasez, ¿verdad? Tercer paso. Bueno, elabore sus propias conclusiones razonando las definiciones y las escrituras. Por ejemplo, aquí nos ofrecen una paráfrasis de la definición de matemática. Algo que el educador, el padre, el docente, elabora por sí mismo luego de este estudio y pone, la matemática es un lenguaje numérico utilizado para expresar la medida de la realidad física y espiritual por medio de varias operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Otra definición podría ser, la matemática es la lengua numérica utilizada para describir las leyes físicas y espirituales que Dios usa para gobernar su creación. ¿Quién estableció que el agua hirviera a 100 grados centígrados? ¿Quién estableció que el sol se encontrase a 400 veces su tamaño con relación a la Tierra? Y por eso podemos ver, por cierto, eclipses totales de sol. Solo la Tierra tiene esa característica en el universo. Si la Luna fuese más pequeña o si el Sol se hallara a mayor distancia, no tendríamos la dicha de tener eclipses totales de Sol o eclipses lunares. Es una cosa única que sucede en la Tierra, ¿sí? Y eso lo describimos matemáticamente. Hablamos de la velocidad de la luz para describir más o menos cuál es el ancho solo de nuestra galaxia, etcétera. Así que todos los muchachos que van a la universidad secular y son educados por enfoque por principios y entienden el propósito de las matemáticas, están ahí en la universidad, puede ser que oyendo a un gran ateo, pero en sus mentes están leyendo la realidad desde el patrón que se llevaron desde enfoque por principios. Sí, así que no necesitan estar en una universidad cristiana, técnicamente hablando, porque para ellos en la clase de cálculo estarán fascinados de conocer el lenguaje de Dios para describir su creación. Sí, no necesitarán que suene alguna canción cristiana de fondo, los números serán suficientes. Bueno. Ese es el tercer paso, mi propia definición, una que me sirva, que me sea práctica, que no esté llena de tecnicismos, pero que, por supuesto, acomodada a la edad del estudiante que se la voy a compartir. Ahí tienen mucho más, como para decir esto sería el número, así diría yo magnitud, etcétera. Cuarto, este es difícil, ¿ok? La cuarta es investigar y descubrir la historia cristiana de cada materia. Los muchachos piensan en matemáticas, por ejemplo, y cuál es la historia cristiana que hay detrás. ¿Cuáles son los grandes matemáticos cristianos que han contribuido al desarrollo de esta hermosa asignatura desde su fe? Y ahí sí, debo decir que nos quedamos cortos en bibliografía en español. Así que vamos al colegio, matemática, como que salió de dónde. Ah,
como que Dios no inquietó a hijos suyos a hacer una contribución en esta área. Entonces, aquí nos dan algunos ejemplos. Las personas involucradas, desde Adán y Eva, que tenían que contar las estaciones, las operaciones más básicas, ¿sí? Personas involucradas en el diluvio, cálculos que se tuvieron que hacer para el volumen. ¿Cuál es el volumen del arca? Eso se mide en metros cúbicos. Es una barbaridad, ¿sí? Y podemos hacernos una idea cuando tenemos la altura y el ancho y la longitud. Fácil, sacar eso en metros cúbicos. Pasamos por la Torre de Babel, llegamos a las matemáticas antiguas, egipcios y babilonios, la ley, la matemática griega, Tales, Pitágoras, Eudoxus, Arquímedes, Euclides, con la geometría y la prueba deductiva, llegamos al Señor Jesucristo, empieza el desarrollo de la fe, tínense la Biblia en inglés, wow, empiezan los autores cristianos a participar, tienen algunas fechas, logaritmos con Napier 1630, las leyes del movimiento planetario con Kepler de 1637, la geometría analítica con Descartes, un creyente medio raro, por cierto, pero ahí está. La teoría de moderna de los números con Fermat y Pascal, el concepto de probabilidad. Newton, sí, otro creyente. Cuando digo creyente, no a la usanza evangélica, sí, son teístas, muchos de ellos, pero igual es el medio de Dios para dar a conocer una verdad. Continúa Washington, Franklin, Banneker, Webster en 1828, las semillas del humanismo en la matemática, Hamilton, Gibbs, Steinmetz, Gannett, Babson. Oh, sí, ahí sigue. Bueno, hay para rato, como pueden ver, eh, pero igual, vamos, va el joven a la universidad, al colegio, y entonces se encuentra con una asignatura eh, en la que, ¿de dónde salió? Levantó Dios hombres específicamente para tratar con esas verdades, para heredárnoslas, a quienes usó. Bueno, vamos a avanzar. Repito, esta parte es un poquito difícil. Sí existe bibliografía, gracias a Dios. Aquí tenemos una tablita de contraste con relación al concepto de leyes, matemáticas, cómo lo trata el humanismo, cómo lo trata el cristianismo. Pero avancemos, vamos al quinto paso. Ahora lo que hacemos es que estructuramos el curso de acuerdo a los 7 principios, ¿sí? Es decir, definimos cómo vamos a tratar los temas del curso, pero en nuestro caso de la lección, del tema que queremos compartir. Aquí Nati ya usa un currículo ya diseñado, entonces más bien es como respalda esa estructura con una visión de enfoque por principios. Y para mi hermana María y para mi hermana Catalina es más un asunto de cómo enriquecer su conversación con sus hijos, eh, de manera que tengan elementos para desarrollar una conversación que enfoque cristianamente esa asignatura. Le pegué algo, opa.
Creo que hice algo raro. ¿Se cayó la imagen? No, Ahí se sigue está. viendo. Ajá. Ah, es que se... Ok, vamos al sexto paso. Ya esa es cuestión de, para no confundirlas, pero vean ustedes la tabla por ustedes mismas. Tomen lo que les sea útil en el nivel de uso que le quieran dar. Ven que empiezan los autores a mencionar los principios. Principio de sembrar y cosechar, aplicación en matemática. Principio de unidad y unión, aplicación en matemática. Solo para dar una idea, llegamos al sexto paso. Don Donald, yo Escriba. creo que seguro tiene pausado el compartir la pantalla, ¿será? Ah, ok, seguramente. Voy a ver, porque no se, no, ahorita no se está moviendo. Si usted lo está moviendo, no, no se ve. Ok, ok. Sí, lo estaba moviendo. Ah, es que abrí una segunda pantalla. Es que le di un golpe a la llave maya donde está el documento y la aflojé. Ahí pueden ver que dice sexto paso. Está cargando ya casi. Ajá, y ahora sí. Ah, ok. En el sexto paso escribimos el contenido del curso. No es algo que ustedes tendrán que hacer, pero vale la pena, por si acaso hacen un poquito de investigación, si están hablando con sus hijos y quieren compartir lo que han descubierto en su investigación, escribirlo. Para cerrar, siguen ellos dándonos el ejemplo, ¿verdad? Con el número 7, que es escribir el desarrollo. En el desarrollo simplemente es cuáles serán las actividades que voy a usar, cuáles son los materiales que voy a utilizar, cuáles van a ser los objetivos del curso. Como pueden ver, ya esto es pues para docentes que están organizando cursos completos, pero muy útil tener en consideración cuáles son los pasos, sobre todo los primeros para hacer una buena investigación, que se sepa que hay recursos, que Dios no ha quedado callado con respecto a ninguna de las asignaturas. Repito, hay mucho más bibliografía en inglés que en español todavía, pero sí es posible, pues, encontrar todavía algo. Voy a detenerme aquí, hermanas, quiero ver, ah, volver aquí. ¿Estoy correcto? Parece. Recuerdan este gráfico, ¿verdad? Ujú. Es el Sí. famoso gráfico de el patrón. Esta es la herencia de razonamiento cristiano para enfoque por principios, un patrón, de manera que pueda discernir el carácter de una verdad. Digamos, estoy en una universidad y el profesor está presentando algo en particular, definir su carácter. ¿Qué, qué es la esencia ah, de esa presentación, de esa proposición que hace el profe? ¿Cómo la distingo de otras proposiciones? Principio de individualidad. ¿Cómo está conformada esa verdad, unidad y unión? ¿Cómo se ve externamente, pero cuál es su poder y forma? ¿Cuáles son las normas que gobiernan esa, esa área de aprendizaje, autogobierno? ¿Qué elementos hay que administrar? Mayordomía. En el caso del creyente, dice, tengo que administrar para servir a mi prójimo y honrar a Dios. Y siembra y cosecha, ¿cómo es que esto se convierte en una semilla para producir fruto? ¿Qué tipo de fruto? ¿Qué carácter de fruto? Ah, ¿A quién le servirá ese fruto? Eh, ¿Cómo hago para multiplicarlo?
o propagarlo o hacerlo llegar a los demás, etcétera. Ok, voy a hacer aquí algo, a ver si me deja. Parece que no. Ah, bueno, ahí. Les dije que en los últimos minutos los quiero usar para comentarles sobre el cuaderno de notas. ¿Sí? Vamos a ver sobre el cuaderno de notas. Voy a hacer una línea aquí. Yo creo que puedo. Ajá, aquí. Y voy a colocar una pequeña rayeta aquí. Este, esta pequeña rayeta aquí representa el fin del curso. Estoy dando clases y finaliza el curso. Pero las verdades que he compartido con mis estudiantes, pretendo que tengan una influencia más allá de la fecha de finalización de un curso. Nosotros tenemos la palabra de Dios por escrito que va mucho más allá de las fechas en que sucedieron esos eventos. Es una herramienta que nos permite vivenciar hechos que en los que nosotros no estuvimos, pero que tienen un significado trascendente para nuestra propia vida hoy. Entonces, lo que buscamos con el cuaderno de notas, así se llama la herramienta, cuaderno de notas. Lo que buscamos con el cuaderno de notas es que se extienda en el tiempo la influencia del profesor, pero especialmente la verdad que ese estudiante exploró con nosotros durante un periodo de tiempo particular. Cuando trabajamos con los libros, bueno, tenemos cuadernos y tenemos workbooks, libros de trabajo, de ciencias, de inglés, etcétera. Pero esos libros, eh, todos los estudiantes los llenan de la misma manera. Todos escriben prácticamente lo mismo. Subrayen la respuesta correcta. Bueno, si está correcta, pues todos subrayarán más o menos lo mismo. Y cuando termina el curso, pues esos cuadernos generalmente se botan. Pero el cuaderno de notas es distinto porque registra mi vivencia con el curso. Este soy yo. ¿Cómo, cómo experimenté explorar esa verdad con la compañía de mi profesor a lo largo de este periodo de tiempo? En el cuaderno de notas generalmente hay, pensando en niños pequeños, tres secciones. Los cuadernos de notas están conformados por hojas de estas que tienen tres huequitos, porque en un cartapacio, aquí voy a poner el anillito, ¿ok? Y cada sección tiene tres secciones y cada sección pues tendrá sus propias hojas. En, en la primera sección se encuentran aquellas cosas que son únicas. Eh, Ejemplo, todos seguramente recordarán el famoso ejercicio de el dibujo de la familia que hace un niño. Dibuja un montón de cosas a lo largo de un curso lectivo, pero el dibujo de la familia es fundamental, ¿verdad? Es clave. Entonces, a medida que va creciendo mi entendimiento de qué cosa es la familia, imagínense que si en mi cuaderno de notas entonces guardo mi primer dibujo de la familia, primera sección, trabajos que son trascendentales, no todos los dibujos, sino aquellos dibujos trascendentales, por ejemplo, el de la familia. Y si guardo mi cuaderno de notas
al final de un año y tengo mi primer dibujo de la familia y el segundo año hago de nuevo ese dibujo, voy dejando, por así decir, un diario en el que palpablemente puedo ver cómo va creciendo mi entendimiento de lo que es una familia. O si digo, mi iglesia. Ahora ya tengo 15 años y tengo mi cuaderno de notas de cuando estaba en tercer grado. Tengo una huella digital mía, ¿sí? No es el workbook, no es el cuaderno donde anotamos lo que la profe dijo que pusiéramos en la pizarra. Este soy yo, es mi reacción, ¿sí? Es un registro de mi vivencia de de esa clase. La segunda sección, pueden ir varios tipos de trabajo si ustedes quieren, dependiendo de de la edad del pequeño. Cuando estamos en secundaria, esa sección es sustituida por ensayos. En enfoque por principios, la herramienta fundamental de evaluación es el ensayo. No los exámenes de complete, no los de verdadero y falso, no los de ni siquiera preguntas de desarrollo, sino el ensayo. Porque en el ensayo muestro que articulo varias ideas mostrando la relación que hay entre ellas. Pero eso en muchachos grandes. Una segunda sección son notas personales del instructor. Estas notas no son de tipo académico. Por ejemplo, cuando decimos al padre, eh, eh, le recomiendo que le haga un estudio psicopedagógico al niño porque está mostrando un poco de dificultad en el espacio de las palabras, etcétera. No, no es ese tipo de notas. Estas notas tienen tres características, ¿sí? Tienen tres características. La primera es que son el fruto de la observación del instructor mientras ve aquellas características en este joven que nos hacen pensar en esos dones y talentos que Dios ha depositado en él. Y entonces hacemos notar en estas notas que percibimos, si ustedes gustan, de manera seminal, es decir, en forma de semilla, esos talentos. Estas notas siempre son positivas, permítanme la palabra proféticas, en el sentido de que tratan de discernir el actuar de Dios con ese joven en particular, con ese niño en particular. Entonces, son positivas, son fruto de la observación. Dos, son escritas en un lenguaje paternal, como escribiría una madre o un padre, ¿sí? Como escribiría una madre o un padre. Por ende, son tiernas, son directas, no son simplemente sensibileras, pero sí con este afecto porque apreciamos lo que Dios parece estar colocando en el corazón de ese jovencito. Bueno, nosotros porque trabajamos en aula y hay varios tipos de chicos, pero ese chico, por ejemplo, que siempre está tratando de ayudar a otros. Está el recreo, alguien se cae, se raspa unas rodillas, suena el timbre, todos se van a su aula, pero hay uno que está preocupado por qué va a pasar con ese niño que tiene la rodilla rota. Que quiere ayudar, él está ahí cerca y notamos esa característica en el aula igual, se preocupa por el que no llegó y nos dice, ¿estará enfermo? Puede averiguar, ¿sí? Notamos ese tipo de detalles y entonces en estas notas alentamos, como lo haría un padre o una madre, a
cuidar ese talento como si fuese una semilla que Dios le ha dado. Tiene que ver con su individualidad, con su mayordomía de administrar ese talento. Y en la tercera característica es que debe tener un fundamento bíblico. No solamente decimos cuál es aquella característica que nos parece útil, sino la base escritural para alentar el desarrollo de ese talento. Volvamos al asunto del tiempo, hermanas. Yo ya no estoy aquí en esta línea. El curso terminó aquí, pero aquí el estudiante sí todavía puede leer mi nota. De la misma manera que leemos las exhortaciones de Pablo, de tal forma que prácticamente son como si fuera para nosotros hoy. Ese joven puede volver a consultar esas notas de un profesor, profesora o de una madre, en el caso de ustedes, que les amó lo suficiente para observar lo que Dios estaba haciendo o nos parecía que Dios estaba haciendo en esa vida. Puede ser que yo hasta ya esté con el Señor, vean la flecha para arriba significa ya me fui con el Señor, pero en esas notas yo todavía puedo influir. ¿Ve por qué el cuaderno de notas se vuelve una herramienta? Pasan los años, repito, ya tengo 18, y entonces vuelvo a apreciar aquellas notas de aquel profesor que me dijo que estaba orando por mí porque miraba que yo era muy diestro con los instrumentos musicales. Y sí, si efectivamente llego a ser un músico, es decir, todavía recuerdo estas notas, todavía recuerdo esta base. Posiblemente ni vuelva a ver a ese profe, pero siguiendo el modelo del Señor, esta es la manera como nos extendemos en el tiempo. Y la tercera sección del cuaderno de notas son fotos o imágenes, pero no son fotos posadas, con pose. No. Eh, Estas son fotos en blanco y negro cuando los chicos están trabajando con otros. Incluso puede ser que estén de espalda, no viene al caso, no son posadas. Están trabajando, no sé, en el huerto de la escuelita y entonces, claro, toma uno una imagen, pero la característica de esa imagen no es la precisión. Y para eso hay otros medios, ¿no? De otras fotografías, la de graduación, etcétera. Estas son fotos donde rotulamos el nombre de los chicos que aparecen con el estudiante. ¿Por qué? Cuando pasa el tiempo, yo recuerdo, yo sé que en esta etapa, digamos que este sea el cuaderno de notas del primer grado. Qué raro este lápiz, esta línea. Del primer grado. La idea de estas fotografías es que yo recuerde los nombres, aunque no los vea con claridad ahí, porque, repito, no son fotos posadas, blanco y negro, de con quiénes fue que el Señor me permitió convivir en la exploración de las verdades que bajo la instrucción de nuestro profesor exploramos a lo largo del año bajo la luz de la palabra de Dios. En las cartas de Pablo, por ejemplo, al final, cuando él saluda y dice ahí varios nombres de personas que nosotros no conocemos, pero que sí eran gente real que los receptores de la carta sí conocían. Ellos sí podían formarse un perfil, una silueta, un rostro. De la misma manera, es que yo no estudié solo, estudié con otros. Por lo menos en el caso de una escuela, en el caso de los homeschoolers, generalmente pues hay actividades que las familias conforman, deportivas, recreativas, culturales, etcétera.
para este sentido de comunidad. Estoy estudiando en casa, pero al mismo tiempo estoy compartiendo mi experiencia de aprendizaje con otras familias. Así que recuerdo que estuvo ahí Luis y estuvo Verónica y estuvo Gonzalo y recordar que la experiencia de aprendizaje no fue una cuestión meramente cerebral, sino que la pasé en comunidad. ¿Recuerdan la quinta función del docente cristiano? Tú serás parte de una familia. Tú serás parte del cuerpo de Cristo. Tú serás parte de una comunidad mayor, una sociedad. ¿Sí? Eh, para este sentido, entonces, de que el aprendizaje fue una experiencia comunitaria. Sí, posiblemente recuerde que me peleé con alguno de ellos. O simplemente la foto me recordará aquellos por los cuales yo debería orar hoy, aunque ya pasaron 15 años y que Dios estará cumpliendo su propósito con ellos. Quién sabe, tal vez me anime hasta encontrarme con ellos. Entonces, el cuaderno de notas es mi registro de mi experiencia de aprendizaje bajo la tutela de un docente cristiano que estaba en oración, que le dio seguimiento a mi vida, que me discipuló durante ese tiempo. Puedo botar los demás cuadernos, ¿sí? De ejercicios y no es pecado, pero este es mi huella. Y con el paso del tiempo, imagínense ustedes, si usted tiene el cuaderno de primero, de segundo, de tercero, esto es como un registro de cuánto está madurando su proceso de razonamiento. Dice, estoy creciendo en mi proceso de razonamiento. Me acuerdo las preguntas que hice en ese grado, pero ahora soy capaz de compararlas con el tipo de preguntas que estoy haciendo ahora. ¿Cuánto he crecido en mi conocimiento en el Señor de esos años a mi actual cuaderno de notas? ¿Sí? En inglés le decimos journaling, ¿verdad? La idea de llevar diario. El cuaderno de notas, hay cuadernos de notas, hermanas, en museos allá en Estados Unidos de los niños que se educaban en las casas con sus padres con dibujos sumamente detallados de un saltamontes, de una flor, y eso servía como base para que los padres trataran de conseguir un libro entre la comunidad que hablara de esa flor, de ese insecto o de las frutas que eh, cosechaban en el huerto familiar. Esta es entonces la herramienta cuaderno de notas. Es muy difícil para un docente que tiene 20 alumnos, imagínense ustedes, pero en familia es posible llevar a cabo un ejercicio de discipulado de este tipo, ¿sí? De hecho, los chicos en las iglesias deberían aprender a llevar un cuaderno de notas similar de lo que está significando su caminar con Dios. Y hermanas, son las 8 de la noche, así que, uy, así que digo yo, logré incluir el tema del cuaderno de notas. Voy a poner el stop aquí. Ok. Reacciones, si las hubiera. Se entendió el concepto, ¿verdad? De lo principio de individualidad. Entonces, el cuaderno es una expresión del principio de individualidad. Este soy yo. Así aprendí yo. Esto. Por ejemplo, el niño dice, profe, ¿puedo poner en mi cuaderno de notas este dibujo? Eso es algo que él quiere hacer. Ah, sí, claro. Es una expresión de su individualidad. Profe, me encontré esta hoja. Me gustaría ponerla en mi cuaderno de notas. ¿Sí? Me encanta esta hoja. Me fascina esta hoja. Ay, qué bien. Entonces, ponla en una hojita, pégala y escribe por qué razón quieres guardarla. ¿Sí? No, no solamente la meta, sino la experiencia de individualidad. ¿Sí?
quizás nosotros querramos ayudarle entonces sobre lo que quiere escribir sobre la hoja, el tipo de hoja que le recuerda, en fin, etcétera. Hay muchísimo que decir al respecto, pero creo que esto es lo básico. Ok. Qué bonito, he quedado muy impactada como con todos los temas novedosos con este cuaderno de notas. Me parece tan hermoso poder dejar plasmadas esas cosas que en el momento, cuando en el caso lo veo como caso de mamá, criando a nuestros hijos, vemos cosas que yo siempre he dicho, Ujú, ay, como para tener un diccionario o un diario para llevar, ¿verdad? Solamente la expresión, pero dejarlo plasmado, es lindísimo. Yo me acuerdo de algunas cosas, de algunos dibujos o de algunos trabajos que uno quería, ¿verdad? Como dejar, guardados para toda la vida, pero que probablemente, digamos, uno lo pudo haber guardado, pero ahora no sabe dónde ni nada. En cambio, con el orden de un cuaderno de notas, este, sabemos que todo queda en un mismo lugar, ¿verdad? Y que en cualquier momento, como dice usted, años después puede uno o pueden ellos ir a revisarlo y ahí poderse evaluar cómo va su crecimiento espiritual, poder ver cómo pensaba antes y todo eso. Me gustó mucho esa forma de llevar el estudio, ¿verdad? Y la guía de estudio ujú. con los chicos, muy interesante. Y el hecho de que también los profesores o uno como padre pueda escribirles a ellos, incentivándoles, promoviéndoles, recordando cuáles son los talentos, con la intención de poder cuidar esas cosas y irlas alimentando para que vayan creciendo y no queden en el olvido. Lindísimo, me gustó mucho. La idea de escribir estas notas con un tono paterno es para, de manera indirecta, el padre, al leer esas notas, debiera caer en la cuenta. Yo debería hablarle así a mi hijo. Ujú. Yo No, debería estar viendo estos talentos. sí, y el hecho de que, digamos, normalmente en las escuelas estamos acostumbrados que en el cuaderno de mensajes normalmente son mensajes negativos, ¿verdad? Su hijo se portó mal, su hijo es... En cambio, esto es todo lo contrario, ¿verdad? Es incentivarle. Yo me pongo a pensar en cuando mis hijos estaban pequeños o incluso ahora mi hija que está en el colegio. Una nota positiva es una marca para ellos por mucho tiempo, ¿verdad? Incluso ahora uno puede recordar algunas cosas que en algún momento un profesor o un maestro le dijo a uno que lo incentivó, ¿verdad? Y que todavía uno puede recordar. De verdad que a quien se le ocurrió eso fue una inspiración del Espíritu Santo. Sí, solo hay que ver cómo Dios nos dio un libro Exacto. lleno de sus palabras a Y través de detalles. vivencias, ¿sí? Ujú, Recuerdan que en el pasado había álbumes familiares, ujú. aquellas fotos físicas, y entonces en las celebraciones alguien sacaba el álbum y empezaba la abuela a decirnos, este fue tu bisabuelo y aquí vivíamos en tal zona y eso dónde es, y todos los chiquillos haciendo preguntas sobre, y ese plato, y aquí dónde estás, en qué país, etcétera. Y se hacía ese vínculo en las generaciones. Claro, hoy la digitalización ya sacó los álbumes físicos, pero esa era una experiencia que comunicaba a las generaciones, las vinculaba con su historia. Ahora tenemos que hacerlo deliberadamente porque ya hay cada quien guarda sus propias imágenes de recuerdos. Así que hay museos, les repito, donde hay unos cuadernos de chiquillos, no había escuelas, pero los hijos de los peregrinos, ahí podrán ver ustedes dibujos de insectos, de flores, de papá trabajando, ¿sí? Y por eso tenemos un registro muy exacto de cómo fue la vida, solo viendo los cuadernos de los chiquillos de la época, de su iglesia, de sus mascotas, de los nombres, de los juegos que jugaban.
y contado por los chiquillos, ¿verdad? Cuando por fin fundaron escuelitas, que por eso es útil ver La Casa de la Pradera, esa serie producida por Jack London, creo que era, donde se ve este desarrollo de las familias en el oeste. Al final las familias se juntan y logran contratar a una maestra, pero así sucedió. Sucedía en casa y luego se juntaban, nada de esa división de primer grado, segundo grado, tercer grado, que vino hasta el siglo XX, esa división. Así que ahí queda la herramienta sugerida. eh, muy difícil un docente de aula. Aquí la practican generalmente las maestras de preescolar, porque la cantidad de niños es menor, les da un poquito más de tiempo y es un cuadernito de notas que por lo menos tiene uno o dos registros por sección. Entonces es relativamente alcanzable para ellas. Ya para grupos más grandes, pues un poquito complicado. Súper lindo, Tati, sí, yo igual que Cata, me encanta la idea. Vea, Daniel, lo que les trajo a los chiquillos de allá del viaje. ajá, Hojas de recuerdo de espera, aquí traigo otoño. esta cosa del otoño, sí. Entonces apenas las trajo, las emplasticamos porque si no las perdíamos, pero Ah, para sí, hermosas. Esas mostrarles. hojas siempre me encantan a mí. Sí, Sí. sí. Nosotros sí tenemos un diario de los chiquillos. De hecho, fue en una cita, ¿qué fue? Yo creo que yo estaba embarazada de Leda en una cita con mi doctora. Algo dijo Mateo ese día muy gracioso y la doctora dijo, eso debería anotarlo en el diario. Y nosotros en el diario, ¿diario de qué? ¿Verdad? Pues ya como que nos contó el concepto y no, entonces desde entonces lo iniciamos. Es un diario, es un chat que nos hicimos en Telegram, ¿verdad? Daniel y yo. Entonces, ya sea que estamos juntos o separados, si alguno de los chicos dice algo interesante, gracioso, o sea, algo que no queremos olvidar, ¿verdad? Lo Ujú. anotamos ahí, bueno, ya llevan ahí unas historias muy graciosas, pero sí, sí está súper lindo la idea del diario. Con Mateo, ¿verdad? Bueno, que ustedes ya saben el modelo, ¿verdad? Ahora de estudio del actual. Vieran qué vacilón que nos pasa. Por ejemplo, hay materias en las que los ponen a colorear, ¿verdad? Pues la actividad se supone que es muy sencilla técnicamente porque es solo colorear. Pero y claro, como él el tema del arte, de dibujar y eso, él, ¿verdad? Le encanta. Entonces, se toma una de tiempo, ¿verdad? Ahora coloreando el dibujo, porque es que ya aprendió a hacer sombras, ¿verdad? Entonces y ya sabe de qué dónde le pega la Mm, luz y dura, ¿verdad? Y entonces yo aquí, ¿verdad? Ahora en estos días que Daniel no estaba, porque está uno como en eso de que termine, ¿verdad? Pero yo, no, porque esto está como en matemática, tal vez el dibujo era matemática, pero está más en clase de arte que de matemática, ¿verdad? Porque está sacándole el jugo, ¿verdad? Todo lo que está aprendiendo de dibujar y de hacer arte, ¿verdad? Entonces yo me imagino en su cuaderno posiblemente él escogiendo algunos de esos dibujos, Claro. sí, para su cuaderno de recuerdo. Porque tenemos dibujos de cuando empezó, o sea, de cuando empezó las clases, ¿verdad? Desde el kinder o de esto el homeschool. Y sí, la diferencia es impresionante, ¿verdad? De cómo empezó a claro. como ya va en este momento. Entonces, al igual que el aprendizaje ya escrito, ¿verdad? O lo que él expresa de cada materia, lo que está aprendiendo, está lindísimo. Entonces, no, me encanta la idea de desarrollar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Amén. Para ponerlo en Pues práctica. hermanas, yo solo me resta eh, agradecerles este tiempo. Eh, me hubiera gustado poner, como les dije, el tema de la espiral de aprendizaje. Ahí lo van a ver en el documento. La espiral de aprendizaje es muy importante saber una teoría del aprendizaje cristiano, Mm, porque, por supuesto, apreciamos que nuestros chicos sepan las matemáticas en el sentido como la aprenderían en cualquier escuela, pero vamos detrás de otra cosa. Ujú, Aprovechamos eso, ciertamente. ujú, Llámese idioma, llámese cualquier asignatura, pero los creyentes vamos detrás de algo mucho más grande. mm, Aprender es cambiar. Vamos detrás de eso, de la
formación en todos los sentidos, el alma, el razonamiento, las decisiones, la visión, etcétera. Eh, Todo lo demás irá siendo parte del día a día, se aprenderán las tablas, aprenderán geografía, sabrán ubicar en un mapa por longitud y latitud, etcétera. Eso no será lo extraordinario. Lo extraordinario es que a través de esto se opere este conocimiento de la naturaleza de Dios, porque nos colgamos, por así decir, de esas características que Dios le imprimió a su creación para percibir su huella en todas las áreas. Así que podemos discernir el carácter de algo, distinguir su individualidad, apreciar las leyes y normas, y otra vez asombrarnos y alabar y ser y crecer en gratitud, saber la mayordomía para seguir creciendo, etcétera. Y ese patrón, pues que continúe para el resto de la vida. Muchas gracias, hermanas, por el tiempo, la paciencia. Eh, Oro que les sea de utilidad en sus labores como madres. Eh, a todas sin excepción, igual, hermana María, a quien conocí un poquito menos, pero a todos deseándole que les sea de utilidad. Y si en algo creen que les puedo servir, alguna consulta posterior, con muchísimo gusto, estoy para servirles. Eh, bueno, hermana Nati sabrá cómo administrar el cierre del grupo del aula, pero quedo a su disposición si cree que le puedo servir en algo relacionado con todo esto, para la gloria de Dios.